Francisco Paultroni de La Libertad Avanza aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. La idea es charlar un poco de política, pero inevitablemente quería preguntarte, ¿qué ves cuando sucede esto, cuando hay alguna reacción de algún alma bella enojada porque se violan ciertas intimidades de los presos? Bueno, las instituciones mal llamadas de derechos humanos en Argentina habría que rebautizarla por derecho de los delincuentes, porque nunca hablan de los derechos de ese laburante que termina siendo asesinado en una parada en colectivo. Entonces, esa doble moral que tienen muchas de estas organizaciones creo que también quedan expuestas cuando pasan estas cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, hay como, algunos creen que cambios de paradigmas desde la llegada de Javier Milei en materia de seguridad, en materia económica. ¿Qué dirías, cómo definirías el gobierno de Javier Milei a 86 días del inicio? Javier Milei es la expresión de la demanda ciudadana. A ver, llega en un momento en donde la ciudadanía pide estos cambios profundos. Nosotros hicimos lo propio en la provincia de Formosa, después de las elecciones de la pandemia en el 2021, vimos que había una demanda ciudadana por algo distinto, pero no estaba la oferta política. Fue así que fundamos un partido desde cero, recorrimos todo el territorio provincial, nos alojábamos una semana por localidad, fuimos armando este equipo, competimos contra Gildo Infran, sacamos el 10%, y gracias al empujón que nos dio Javier logramos la senaduría por la minoría. Pero en Formosa el 43% votó Javier Milei, pero tuvo esa alternativa política. Antes no la tenía. Se habla del gobierno, ya lo contaba Cecilia Devana, insistiendo con la ley ómnibus con algún retoque, no educación, no reforma electoral y alguna otra cuestión. ¿Ya les informó el ministro de Interior o el Ejecutivo que va a enviar la ley ómnibus amplia? Bueno, he visto algunas declaraciones como todos públicas. Yo creo que aquí hay que separar un poco y creo que este es el mensaje que hay que dejar, ¿no? Con o sin ley ómnibus o mal llamada ómnibus, bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. Con o sin DNU, con o sin Pacto de Mayo, este gobierno y este presidente tiene la decisión absoluta de controlar la economía. Y eso es lo que no es negociable. Y por supuesto, los gobernadores que no ajusten sus provincias y no acompañen este plan de acomodamiento de todos los presupuestos, bueno, señores, aquí no hay alternativa. La gente votó un orden en la economía. ¿Vos crees que van a respaldar los gobernadores? Bueno, a ver, cuesta un poco ser optimista con ciertos personajes y más como te terminan diciendo sí, vamos a acompañar y llega la hora y son todos peros y creo que van quedando expuestos día a día, pero vuelvo a decirlo, si acompañaran este pacto, todo va a ser más simple y más rápido, sobre todo para la ciudadanía. Pero lo que quiero dejar en claro es que no está en riesgo la cuestión económica y la decisión del presidente respecto de los objetivos económicos. Aparecieron algunas versiones, te lo pregunto como integrante del Senado, lo estoy viendo aquí en La Nación, respecto de que Grabois dice que Victoria Villarruel prepara un golpe contra, te lo digo y me da como una cierta risa, pero que Victoria Villarruel prepara un golpe contra Javier Milei. ¿Me contás desde el Senado que preside Villarruel que ves con él? No, pero Grabois es un impresentable, Luis, que creo que cuando más aire le damos, el peor de los errores, porque no representa absolutamente a nadie y más que referente o políticos, estos son artistas frustrados, personas que no han logrado crecer en la televisión y se volcaron a la política y lograron aire desde ese lugar. Y hablando del Senado, ¿cómo viene el tratamiento del DNU, ¿no? Que se viene postergando? ¿Cómo cree que puede impactar el discurso de Javier Milei en estos bloques dialoguistas? Porque el rechazo de los 33 senadores del kirchnerismo está asegurado. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, desde el punto de que no es negociable el déficit cero y los gobernadores piden presupuesto, piden recursos que te quieren llevar otra vez a un presupuesto deficitario, bueno, ahí terminan las negociaciones. Justamente no es negociable el superávit. Y esto es lo que muchos no aceptan. ¿Por qué? Bueno, porque están acostumbrados a gastar indiscriminadamente. Ahora, entonces, pero ¿cuánto más se puede postergar este debate del DNU? yo creo que con o sin DNU, como dije anteriormente, el déficit cero no va a estar en riesgo. Lo que tienen que hacer los gobernadores, los intendentes,
es ajustar a sus presupuestos como corresponde y como lo ha hecho la Nación y como lo está haciendo todos los ciudadanos argentinos, porque este es un esfuerzo del conjunto de la sociedad. Ahora, la sensación que uno tiene es que el acuerdo con los gobernadores va a sumar impuestos, no es que va a haber un acuerdo para que ajusten. Por lo menos las declaraciones. Ese costo político lo tienen que pagar los gobernadores. ¿Por qué quieren aumentar impuestos? Porque no le alcanza la caja. ¿Por qué no quieren ajustar? Y bueno, pero la Nación, digo, hablale ahora, porque yo comparto lo que dice Pancho. Vas a votar, si viene del Ejecutivo, la restitución del impuesto a las ganancias, que no afecta a trabajadores riquísimos, sino muchos de clase media. Los jubilados siguen ganando 105.000 de jubilación mínima y con suerte los 70.000 de bono, ¿no? O sea, hablarle a esa gente, que incluso mucha apostó por Milei y dice, che, pero lo estoy pagando yo el costo. Absolutamente. Por eso que hoy la sociedad entiende que este esfuerzo no es en vano, porque acá no se negocia justamente el déficit. Normalizando la economía, Luis, es la mejor manera de que obviamente rebote cuanto antes la economía. Lamentablemente esto es una ley económica, lo último que se recupera es el poder adquisitivo y esto es una ley, pero cuanto más rápido lo hagamos, bueno, antes vamos a empezar a tener los beneficios de una economía sana, porque hemos naturalizado esta catástrofe, este terrorismo económico que han hecho durante los últimos 20 años. Yo lo digo respetuosamente, pero tengo para mí que el Poder Legislativo que vos integrás no ha hecho un gran recorte del gasto público. Yo sigo viendo los choferes, sigo viendo los autos, sigo viendo los asesores, sigo viendo los secretarios. Ahora hay un achaque que enseguida vamos a charlar sobre Martín Menem, que nombró en la Cámara de Diputados, no tenés nada que ver, a su sobrino de 23 años. Digo, ¿qué recorte dijeron? A ver, che, pongámonos tono. Hicieron en la Cámara. Bueno, yo no manejo presupuesto, Luis. Si a mí me hubiesen dado un presupuesto para manejarte, te diría cuáles eran todas las... Casi fuiste las autoridades. No, está bien, pero creo no se maneja presupuesto desde la presidencia provisional. Pero sí yo soy fundador PYME y entiendo de achicar gastos y de ser eficiente, así que ese es mi origen. Y tengo también la autoridad moral de hablar de todo esto que hablo porque hice un gran esfuerzo en fundar un partido político de cero en una provincia como es la provincia de Formosa, en donde, bueno, ya sabemos todo lo que lleva adelante el gobernador Infran y todas las burlas al sistema democrático que sufrimos. Pero coincidís conmigo que no hay mucho recorte de gasto público. Siempre te dicen, es simbólico. Bueno, sumemos simbólicos, a ver cuánto me da. Es un proceso, Luis. Yo creo que todos los días se está haciendo y se empieza a trabajar y a operar y se va cortando. Telan es un claro ejemplo. Esto es... bueno, un montón de empresas, de la contratación de seguros de ANSES. Permanentemente cuando se avanzan las auditorías y se tiene la información correspondiente, se está recortando. ¿Las legislaturas provinciales, por ejemplo? No, bueno, justamente. Yo vengo de la provincia de Formosa. Lo peor que tenemos en Formosa es que no dejan prosperar al sector privado. Formosa es la provincia que menos pymes tiene cada 10.000 habitantes. Tiene 48 versus el Chaco 145. Pero eso ha sido parte de un plan de pobreza que implementó Gildo Infran, en donde no deja que la inversión privada avance. De hecho, el 80% de los formoseños no tiene título de propiedad, que es el primer derecho. Porque digo, nosotros creo que no tomamos nota de lo que es la autocracia de Formosa, ¿no? O sea, vimos algunos chisporroteos, ¿se acuerdan cuando cerraba las fronteras en COVID o veíamos a la gente ahí? Definime para nosotros los que no estamos allí, ¿qué es Gildo Infran? Gildo Infran instauró un modelo de pobreza que él lo llama el modelo formoseño, que literalmente nadie es dueño de nada, no existe la propiedad privada prácticamente, y todos dependen económicamente de él. Empleo público o planes, bueno, ahora está en el Poder Nacional, tenemos otro presidente, pero todo dependía de la mano de él. Entonces, vos querés invertir en Formosa y te encontrás absolutamente con todas las trabas que se te ocurran. De hecho, nosotros tenemos una pyme industrial hace 2 años y medio, no nos conectan la energía eléctrica. Y eso que vamos a dar trabajo, ¿no? Pero bueno, ese ha sido el plan que con mano de hierro instauró. ¿Cómo que nadie es? Por ejemplo, contame cómo es esto que se le da que la tenencia de la propiedad a alguien, pero la reserva, el dominio... Claro, por ser una provincia, vamos al sector rural, ¿no? Pero por ser una provincia joven, la propiedad es de la provincia. La provincia le otorga al primer propietario el primer título de propiedad. Bueno, se quedaron en esa etapa. El gobernador, que es el que firma en zona rural, no te firma. El 50% de las tierras rurales son fiscales. Entonces vos tenés a alguien que es poseedor y que es dueño de las mejoras, pero no de la tierra.
Pero eso es un plan, justamente para que no haya inversión privada. Por ejemplo, el sector agropecuario, que es de lo más dinámico e independiente del país, no pudo avanzar en Formosa por justamente todas estas cuestiones. Y cada vez que llegas también a un trámite con el Estado, barrera, no hay tiempo. Podés estar 2, 3, 4, 5, 10 años. Un modo de retener, o sea, porque no te doy la propiedad. La libertad. ¿Hay libertad de expresión? ¿Hay medios de comunicación independientes? Sí, bueno, con las redes esto... Claro, las redes. Estamos en otra era. Antes no existía. De hecho, Javier Milei no sería presidente si no existiera Internet. No tenía ninguna posibilidad antes de poder llegar. Y volviendo al punto de cómo se pudo instaurar este modelo de pobreza en la provincia de Formosa, es cuando burlan la Constitución provincial votando la reelección indefinida. Es el único caso en la Argentina que un juez de menor instancia mandó a detener a un juez de la Suprema Corte Provincial. Sí, así como lo cuento. En el año 99, cuando el juez de la Suprema Corte falla en contra de la reelección indefinida, un juez de menor instancia, Ricogaray, lo manda a detener en plena plaza. Y bueno, Gildo Infran es la consecuencia de haber burlado la Constitución, Luis. Ayúdame. Nosotros en mayo del año pasado presentamos ante la Corte Suprema de la Nación una presentación que se declara inconstitucional ese artículo y ordena a la provincia de Formosa a que modifique ese artículo que no es semejante a la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque... Pero ayúdame, si me equivoco con las fechas me corregís. ¿Infran está como gobernador o como vice desde el 87? 83 volvió la democracia. O sea, 87. 4 años de diputado provincial, 8 de vicegobernador, 28 lleva de gobernador. Y trabajó 5 años en el gobierno militar. En el Ministerio de Asuntos Agrarios. 28 de gobernador, 8 de vice. 4 diputados y 5 en el Ministerio de Asuntos Agrarios de gobierno militar. Es un número 36 años en el... Es un número, ¿no? Ponle que le saco lo de diputado y lo anterior, pero como gobernador o vice, 36 años. Un disparate. Es un número, ¿no? Es un disparate. Bueno, como los sindicatos. No existe el modelo republicano. Entonces, está la concentración de poder que no queda nada a su alrededor. Por eso se ha dado el gusto de que en Formosa, como decía antes, hay 2 millones de hectáreas agrícolas y solamente hay 100.000 en producción. ¿Y por qué? Y porque no puede avanzar la inversión privada. ¿Y cómo te las arreglaste para hacer un partido y que no te mandaran a detener como el juez de la Corte? No, tengo varias causas. Tengo algunas causas, también nos pegaron. ¿Cómo se ríe? Recibimos algunos golpes. Yo no duermo, o sea, directamente. No, bueno, porque uno vino decidido a cambiar la historia de Formosa. Y toda la gente que a mí me acompañó en esta patriada tiene la misma convicción. Venimos a cambiar la historia de Formosa. El desenlace con el fallo de la Corte, en donde sanemos la Constitución, porque si no viene otro gobernador mañana y se te queda otro 40 años. Y eso es lo que no puede existir más en la Argentina. Francisco, cuando uno lee algunas cosas, ve que directa o indirectamente 7 de cada 10 formoseños dependen de Infran, porque son empleados públicos. ¿Es correcto esto que estoy diciendo? Claro, pero el problema no son los empleados públicos en Formosa. El problema es Formosa, es que no tiene empleo privado. Ahí está la cuestión. Entonces los formoseños que no se quieren someter al modelo de Infran de pobreza, ¿dónde termina? Tierra del Fuego, tenés la mayor comunidad de formoseños fuera de Formosa. Santa Cruz, Chubut, claro. Porque no es que no tienen ganas de trabajar. Pero no hay oportunidades en Formosa. ¿Por qué? Porque no quieren inversión privada. Por eso di el dato de las pymes. Es la provincia que menos pymes tiene cada 10.000. ¿Vos crees que hay lugar para una, no sé lo que hablas en la Cámara, para una reforma laboral que propuso el presidente, para que salga, digo? Cualquier reforma, si depende de la extorsión de los gobernadores para que la nación mande más recursos que comprometan a la economía nacional, señores, no hay ninguna posibilidad. ¿Qué pasa con el acceso a servicios básicos del Formosa? Yo digo, hablo un poco de Formosa porque, y luego lo digo con mea culpa, muchas veces vamos a una provincia cuando Cecilia Strisowski en Chaco o demás. ¿Qué pasa con el acceso a servicios públicos como la educación, los servicios sanitarios, el formoseño de a pie? ¿Cómo está con eso? Bueno, lamentablemente, en 28 años de este famoso modelo formoseño, no han podido ni resolver el agua potable. Es catastrófica la necesidad de agua en todos los pueblos de la provincia. Hasta lo usan como una herramienta de sometimiento. Si no te portás bien, no te llevo el agua. Hasta esa locura. Tenemos casos de pueblos como los chiriguanos en Formosa,
que someten a la gente con el agua. ¿Por qué? Porque le llevan el agua a la casa, porque obviamente no hay agua de red. Entonces, cuando hay mucha época de seca, si llegás a levantar una bandera de Milei y no te llevan el agua. Hasta esa... sin metáfora. Hasta esa barbaridad, Luis. Sí, del En final. materia de educación, ¿cómo está? Porque Formosa es una de las provincias con el salario docente más bajo en momentos donde se está discutiendo eso. Horrible. ¿Cuál es la situación en términos también del FONIT? ¿Qué es lo que se está reclamando y cuál es su postura? Solo el 5% de los chicos que terminan el secundario está en los niveles esperados. Y en términos de la negociación, ¿qué es lo que está pidiendo, digamos, qué es lo que se está reclamando Formosa? En términos de educación y de coparticipación. No, desconozco. La educación, la salud, la seguridad son meramente provinciales. Formosa, hay que decirlo, tiene una de las coparticipaciones más altas per cápita de la nación, y eso fue lo que le permitió también a Infran instaurar este modelo de pobreza. Decir, bueno, listo, yo con esta caja tengo a todo el mundo pisado y no quiero actividad privada. Ayer el presidente estuvo en Expoagro, habló de varios temas. Quiero que escuchemos con el senador Paultroni un fragmento de lo que decía junto con... Se cortó la luz ayer en el medio del discurso. Hoy me dijeron que en la visita al cardenal Copelo se le desmayó uno de los custodios a Milei, que se pegaron un susto monumental. Ahora lo vamos a chequear. Pero mira, Milei ayer hablaba en San Nicolás. El sector productivo no solo más fuerte de la Argentina, sino que es el más productivo de todo el mundo. Porque como dije siempre, con la carga fiscal que tienen, que puedan seguir produciendo, es fruto de un milagro. Y ese milagro es porque son los mejores del mundo. Así que en primer lugar, felicitaciones a todos los héroes que se encuentran en este lugar, que son el corazón de la Argentina. ¿Qué viste ayer el presidente ahí en Expoagro? Y que si hay un sector que se va a ver beneficiado de la ciudad de libertad, el sector agropecuario, que es el que más carga impositiva tiene. De hecho, todo este sacrificio y todo este esfuerzo tremendo en el país ya lo habíamos vivido en la década del 90. Lo que pasa es que el contexto internacional no era favorable porque todo lo que la Argentina producía no tenía valor internacional. Ahora, avanzó toda la tecnología, pudimos aumentar los rindes en el campo, todo. Empezó a aumentar el precio de los commodities. Dice, ahora no es más libre mercado, ahora retenciones. Y ahí tenemos esta historia de estos últimos 20 años de terrorismo económico que nos ha hecho entrar en un atraso tremendo. Gracias por haber venido, eso es muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, el senador Francisco Paultroni.